El título de esta presentación, de este culto, El Camino del Mar, pues lo viene por una escuela sabática que hicimos hace un tiempo, que estudiábamos el libro de Isaías, no sé si os acordáis. Y entonces, estudiando el libro de Isaías, un día analizamos este texto que acaba de leer Walter, que hablaba del camino del mar. Y empecé a ese camino del mar, pero parece que es un camino que todo el mundo conoce, como que me digan a mí la C17 o la A7, que son carreteras o autopistas que yo conozco mucho. Pues sí, y realmente empecé a mirar y empecé a leer y a preguntar y a investigar, y resulta que el camino del mar es una de las rutas antiguas más conocidas o más trapichadas, más pisadas de la antigüedad. Seguro que conocéis rutas famosas como la Ruta de la Seda o el Camino de Santiago o la Ruta de las Especias, el Camino Real, el Camino del Inca. Bueno, hay muchos caminos famosos. Y este camino, el Camino del Mar, es uno de esos caminos famosos, pero sobre todo en la antigüedad. El nombre de Via Maris, ahora debo de pasar, es un nombre que unía Siria con Egipto, que son grandes potencias de la época. Y este nombre Vía Maris es como un poco un accidente, o sea, una mala traducción, porque en el hebreo pone Derek Hayam. A mí me gustan las letras raras y me encantan los idiomas, y esta me pareció muy bonito el cómo sonaba Derek Hayam. Derek es camino y Hayam es un sitio donde hay mucha agua, porque en hebreo parece ser que no hay una palabra para el mar, sino un sitio con mucha agua. Y cuando se tradujo en la Septuaginta, pusieron en griego, claro, y entonces Odón Zalasés, que es como lo tradujeron en griego. Y cuando se tradujo a la Vulgata, que es en latín, pues pusieron el nombre de Vía Maris. Así que vamos a estar hoy, vamos a pasear o vamos a viajar por la vía Maris. Vamos a ver el mapa. Yo no sé, aquí se ve muy bien, pero ahora con mi puntero, aquí Egipto, aquí arriba Siria, y tenemos este dibujo de la luna porque estamos en el creciente fértil, que en la historia hemos estudiado tantas veces, ¿no? Y este mundo antiguo es el que vamos ahora a tratar porque no hay más remedio. Israel, el antiguo Israel, tenía dos puertos importantes. O sea, por un lado, en el Mediterráneo había puertos y luego en el Mar Rojo también había puertos. Y atravesaban el país dos vías de comunicación muy importantes. Primero era esta, la vía Maris, el camino del mar, y al otro lado del Jordán, tras la Transjordania, estaba el Camino de los Reyes, que también sale en la Biblia, el Camino de los Reyes. Estos caminos unían Mesopotamia, Seba, Ofir estaba en el sur. O sea, aquí está otro camino también importante que enlazaba, luego lo veremos un poquito mejor. Pero era una importancia, era de gran importancia esta ruta, este camino. Mercaderes, caravanas, tribus trashumantes, y la población seguía este camino, que también luego seguirían ejércitos con los grandes conquistadores y también los que estaban derrotados, los egipcios, los asirios, los persas, los griegos, los babilonios, los romanos se servían de esta vía para realizar sus fines económicos, estratégicos y políticos. Así que comunicaba todo con todo. Ahora vemos el itinerario. Empezaba en Memphis. Memphis es en Egipto, ¿vale? Después pasaba por Heliópolis, que también se llama On en la Biblia,
que es de donde era la esposa de José, la hija de Potifar. Después, Tanis, Sin, Gaza, y ahora estos nombres nos suenan muy bien, Gaza, Ascalón, Ashot, que eran ciudades filisteas. Después llegaba a un sitio que se llamaba Dor, y en Dor había dos ramales. Uno seguía la costa y entonces veía, bueno, las ciudades de las fenicias, que eran ciudades de comercio, con Aco o Acre, Tiro, Sidón, Biblos, que Biblos, el nombre de Biblia viene de Biblos, del nombre de esta ciudad, porque allí hacían pieles, pergaminos, y eso, con eso fabricaban los libros, y de ahí, bueno, tenemos el nombre Biblos, Biblia. Y luego volvemos otra vez para Dor, que es donde estaba la encrucijada, y vamos a Meguido, que ahí también tenías que tomar la decisión. Meguido, que en griego es Armagedón, Azor y Damasco. Damasco lo he puesto en rojo porque es una ciudad que va a salir mucho en Siria. Después, este camino seguía hasta Hamad, Ebla, Alepo, Carquemish, Arán, Nínive, que también nos suena, ¿verdad? Nimrod, Ashur, y llegaba hasta Babilonia. Fijaros que es un camino, ahora no se ven bien los nombres, pero se ve un poquito esto. Ves desde, ¡ay! Me he pasado. Aquí, aquí. Puntero. Ahí, aquí, Memphis, Heliópolis, luego sigue por aquí. Aquí está la península del Sinaí, pero pasaba por arriba, Pelusim, aquí empiezan las ciudades de los filisteos, Gaza, Escalón, Jaffa, y luego aquí en Dor es donde está la encrucijada, o va hacia el ramal de la derecha o va hacia las ciudades fenicias, y pasa por aquí encima del mar de Galilea, y hasta Damasco, y luego aquí Arán también va a salir mucho, también voy a hablar mucho de Arán, y luego este camino siguiendo los grandes ríos, el Éufrates, hasta Babilonia. Un gran viaje, ¿no? Es una pasada, ¿no? De territorio para ocupar. Y Canaán, allí está, en medio, y todo el mundo tiene que pasar por allí. Por eso es un sitio tan complicado, tan importante y estratégicamente tan de todo. Bueno, en Isaías 9, volvemos otra vez al texto, lo vamos ahora a expandir un poco aquí. Este es el texto que ha leído Walter y vamos a ver, fijaros cuántas cosas dice en estos dos versículos. Isaías es un poeta, porque esta parte está escrita en verso, esta zona, estos primeros capítulos, bueno, escribe en verso. Es un artista también de la lengua. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Está hablando de un territorio que está padeciendo, que está en la oscuridad, tal como la aflicción le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y Neftalí. La primera vez, está hablando del principio, que en un principio había oscuridad. Y luego, pues claro, habrá un futuro, porque esto es una profecía. Después vendrá el después. Y el tiempo, pues habla en futuro. Y después habla de dos lugares, Zabulón y Neftalí. La tierra de Zabulón, Zabulón significa Jehová me ha dado una buena dote, y Neftalí, el que lucha, son dos de los hijos de Israel, dos de las tribus, dos territorios que luego los podemos ver aquí situados. Aquí están justo al norte Neftalí y aquí está Zabulón más pequeñito. Y aquí está manchita azul, esto es el mar de Galilea. Es que a mí me gustan mucho los mapas, me gusta la geografía y me parece muy necesario colocar cada cosa en su sitio y situarnos geográficamente en lo que estamos viendo. Pues los pueblos estos de Zabulón y de Neftalí, que son los pueblos del norte, se abandonaron muy pronto, se mezclaron con otras poblaciones, con otras culturas, fueron muy pronto asimilados por los asirios que los invadieron y eran una población mixta, una gente que ya había perdido bastante el norte, ¿vale? Y tan mezclados están
Claro, aquí dice Isaías que estaban en la oscuridad, están en la oscuridad. Y en esta tierra donde esta gente es tan ruda, tan grosera o tan, tan no sé, como retrógrados, o allí es donde va a darse la luz, porque es donde más necesidad hay. Y seguimos aquí, pues al final llenará de gloria el camino del mar. Y aquí sale la palabra, el título de nuestra lección de hoy. Y de aquel lado del Jordán, en la Galilea de los gentiles, ya tenemos otro lugar, porque toda esta acción va a ocurrir en Galilea de los gentiles. De Galilea también era Jonás. Jonás, ¿os acordáis de Jonás? El que huyó a Nínive, pero bien lejos se fue. Ahora sabemos dónde está Nínive, lo lejos que estaba. Él era de Gat. Y también este Jonás, este carácter, nos dice un poco del nivel de compromiso que tenían los de Galilea. Bueno, pues Galilea es donde la profecía de Isaías está situada. Y ahora pues vamos a ver cómo seguimos con este camino del mar. Habla de un pueblo que camina en la oscuridad, el caminar, el andar en la oscuridad, todo son referencias al camino, ¿eh? Estamos en el mismo campo semántico. Y por allí, ahí van a hacer una gran luz. Cuando vamos al libro, al Evangelio de Juan, vemos quién sería esta luz. Jesús iba a ser después la luz. Y los que caminaban en tinieblas ahora van a estar en la luz. Después del capítulo, en este capítulo 9, después sigue habiendo unas cuantas referencias a la carretera, a la calzada. Os leo lo que todo el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Este texto menciona indirectamente la guerra, cuando ya abandonan los mantos y cuando ya es pasto del fuego, después que pasaban, arrollaban todo y quemaban. Entonces, pero eso ya no será más, ya no será más. Y en el versículo 6 empiezan las promesas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite y gobernará sobre el trono de David. Fijaros todos los nombres de cómo define a esta luz que vendría después, a alguien que no tiene identidad, porque los de Galilea eran como muy mestizos y muy mezclados, pero ahora sí, ahora va a haber todas estas características de este niño que van a hacer. Y otra cosa que también es curioso destacar es que sobre su hombro, cuando está sobre su hombro, quiere decir que la autoridad la va a llevar bien, ¿eh? Que va a aceptar la capacidad de gobernar. Bueno, seguimos a ver, esta. Eh, ahora seguimos un poquito más para meternos en contexto. Isaías, como está de espaldas, podría ser Isaías, es un profeta mayor y él nació en Judá en el siglo VIII antes de Cristo y escribió al menos la primera parte del libro de Isaías, la escribió él hasta el 39. Y en estos capítulos pues hay una unidad temática, ¿no? Por eso él se le llama el profeta mesiánico, porque describe con detalle el nacimiento del Mesías. San Jerónimo, le llamó el evangelista del Antiguo Testamento. Y bueno, su ministerio ocurrió mientras que el imperio neoasirio estaba en expansión. Los reyes que había por entonces, Acaz y Ezequías, que nos suenan de que no eran los mejores del mundo, y él profetizó mucho. En Isaías 19, más adelante, hay una profecía donde hay una unidad de juicios contra las naciones. Pero hay unos cuantos textos que quiero leer porque es un profeta también con mucha esperanza. En Isaías 19:23 dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirias entrarán en Egipto, y los egiptos en Asiria, y los egiptos servirán con los asirios a Jehová. Qué bonito.
qué bonito. Unos y otros que ahora están continuamente en guerra, llegará un momento en que todos servirán a Jehová. Bueno, el versículo habla de la calzada, la vía. Asiria en aquel tiempo era el azote de Judá, así lo consideraban ellos. Y, y bueno, hay mucha asiriofobia en el mundo cristiano porque los asirios castigaron un montón. Bueno, estamos en caminos, estamos hablando de caminos, estamos hablando de destinos y la verdad es que nosotros sabemos que Dios conoce el destino de cada uno y sabe lo que hay al final antes de que lo comencemos. Entonces, cuando tú vas de excursión o cuando vas por ahí, tú sabes dónde quieres llegar, te pones en camino. Y ahora en nuestro mundo así antiguo, bueno, puedo decir, o algo que he leído, que el camino de Egipto era el camino del rescate, el camino de la libertad. En cambio, el camino de los reyes fue el camino de la deportación, el camino del destierro, que es verdad. Bueno, pues esta vía, el camino de la vía Maris, a veces le diré vía Maris, porque es el camino del mar en latín, que queda bien, es como se conoce este camino. Es un eje de civilización y es como una matriz. Y entonces, con esta idea de eje, con esta idea de camino, vamos a situar a diferentes personajes de la Biblia, especialmente, bueno, van a ser los patriarcas, que transitaron por este camino y les pasaron cosas que marcaron su identidad y marcaron también su destino y su rumbo. Bien, esto de la identidad también es un tema que quiero tocar un poquito, porque cuando los fariseos cuestionan a Jesús sobre su autoridad. ¿Y tú con qué autoridad haces esto? Y tú, como tú de qué vas, ¿quién te crees que eres? Entonces Jesús contesta que él sabe de dónde viene y sabe a dónde va, conoce su camino y si sabe dónde va, tiene autoridad, sabe quién es su padre, es muy importante, y sabe a dónde va, o sea, sabe quién es. Esto es también bueno tenerlo presente, porque para definir esto de la identidad, quiénes somos, hemos de saber, sobre todo nuestra familia, el nombre de apellido, el nombre, los apellidos, todo lo que pone en el DNI, en el documento de identidad. En el mundo de los hebreos y también en el nuestro es muy importante. Entonces, fijaros en Génesis 10, cuando hace toda la descripción de todas las familias que vienen desde de Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pues Sem tiene 3 hijos, bueno, hay 4 que tengo apuntados yo. Elam, que no hablan la misma lengua. Asur, que es Asiria. Los de Elam están como hacia Irán. Arfaxad, que es de donde desciende el pueblo hebreo, y Aram. Aram también va a salir por aquí. Vale, luego está Jafet y luego Cam. Bueno, pero ahora no nos interesa porque nosotros nos vamos a mover en el mundo de los de los semitas. Bien, en la estructura familiar del Antiguo Testamento es muy importante la afiliación, saber la familia de donde tú vienes, quién es tu padre y el linaje del que tú provienes. Y esto se nota mucho en los patriarcas. Y ahora, bueno, en el Nuevo Testamento, curiosamente, no solamente es biológico lo de la filiación, sino que puedes adoptar y esa adopción es también totalmente válida y es un hijo adoptado puede ser considerado como un hijo legítimo, totalmente. Un niño no tiene existencia jurídica hasta que el padre declara que es hijo. Octavio, el emperador, era hijo adoptivo de César, pero no era su hijo de verdad, pero era su hijo porque lo adopta. En el momento en que lo dice, yo declaro que este es mi hijo, entonces pasa a ser tu hijo automáticamente. Y en la Biblia también pasa esto. En el momento de la transfiguración, este es mi hijo amado. O sea, también declara que este es su hijo, no está adoptado aquí Jesús, pero se declara que es hijo. Y hay que decirlo hablando, hay que hablarlo. Bien, ahora vamos a empezar con nuestros personajes. El primero que vamos a ver es a Abraham. Ay, aquí. Abraham también podría ser.
Podría ser Isaías, pero como está de espaldas también puede ser Abraham. Vale. Abraham eh, sale de Ur. Aquí con esto de Ur tenemos un poco de conflicto porque Ur, la coletilla es de los caldeos. Pero los que estudian así más dicen que posiblemente no era esa Ur, sino que había muchas Urs y que podía ser una Ur más al norte. Pero es igual. De Ur sale y va sin saber dónde a la tierra que el Señor le mostrara. Y así sale de la civilización. Recordad que estamos en un eje de civilización, sabe de una ciudad y se va a ir a no sabe dónde, a la ciudad que le mostrará. En Deuteronomio 26 dice, mi padre fue un arameo errante, Aram, y ha salido otra vez. Así que cuando él sale, sigue la ruta de Carquemis Megiddo, ahí no sé si lo podemos ver. Bueno, no, la otra se ve mejor. Ahora sí que paso, aquí. Sale de Ur, de esta Ur que está aquí arriba, no la Ur de aquí abajo, de Sumeria, sino de Ur y va a Harán y después sigue esta ruta hasta llegar a Siquem. Bueno, esta ruta Abraham recorre un trocito, al menos recorre un trocito de esta vía, de la Vía Maris, que entonces se llamaba el Camino del Mar. También le llamaban Camino de los Filisteos, por la parte de abajo. Eh, una, eh, aquí, si veis, aquí pone a Harán, toda esta zona, esta región le llaman Aram, Aram, Padán Aram y designa el área de Arán de Mesopotamia superior. Quiere decir, bueno, tanto una palabra como la otra son variaciones dialectales respecto a la misma localidad. Padanu Arranu, eso lo digo porque está aquí escrito. Son sinónimos de camino, o ruta de las caravanas en Acadio, así que estamos encaminados. Y controlaba el punto donde Damasco se unía con Nínive y en Carcamis hubo muchas batallas. Bueno, Harán Naharraim, en Génesis 24:10, Harán de los dos ríos. De los dos ríos quiere decir que está Mesopotamia, es como traducen los griegos. Bueno, así que Abraham se cuestiona si era este Ur o el otro Ur. La distancia que hay de Harán a Siquén son 800 kilómetros, es una distancia que se puede realizar, la otra es de 2 o 3.000. Y luego también le dice otro camino que defiende esta idea, es que en Génesis 12 le dice, vete a la tierra de tu parentela, de tu nacimiento, y vinieron hasta Harán y así se quedaron. Así que el texto está diciendo que llegaron a Harán y allí se quedaron porque era la tierra de la parentela. Así que en esa zona es donde habían vivido. Así que Abraham sale y se va a Harán, a la tierra de su parentela. Y aquí, no se ve muy bien, pero he puesto un cuadro que mal lo tenemos para los camellos. Que da luz, no sé qué hay que hacer. Bueno, se ve, es un cuadro antiguo del siglo XVI y se ve a una gente saliendo, a unas personas saliendo con todos los cachivaches, con todos los trastos y, se van a Harán. El cuadro se titula así. En toda la iconografía, en todos los museos, hay muchos cuadros que tienen temática bíblica y son los que he elegido para poner aquí. Bueno, no sé si lo veréis, pero hay un camello por ahí escondido. Pero quizás se vea mejor en la siguiente, que es otro pintor más moderno que sobre la primera hace su interpretación. Este es del siglo XVII. Si veis ahí, Dios está dándoles mensajes. Aquí el caballo, aquí la madre con el niño. Y ay, 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 ay. ¿Lo veis? ¿Hay un camello? Bueno, pues ya tenemos uno. Y salen con todos los bártulos. Es curioso porque no sé si había este tipo de vajilla en aquella época, pero bueno, ahí está todo. Nos han puesto una vajilla y nos han puesto unos personajes que podían ser del siglo XVII, pero está muy bien, está muy bien.
Abraham sale de una ciudad y se va a vivir a una tienda de campaña. De vivir en un sitio sólido, va a ir a vivir va a vivir como errante en un lugar que va a ir cambiando, siguiendo con todas sus posesiones. Así que va a vivir en la itinerancia, va a vivir así. Y, y vamos a seguir un poco más. A ver, aquí. Otro personaje que también transita en algún momento la vía maris, el camino del mar. ¿Quién son? Son antiguos, son antiguos, están puestos así en 1661, pero hay un señor con un turbante, una chica guapa, un pozo al fondo y allí al fondo, si veis, hay dos camellitos ahí, unos camellos por ahí y aquí otro camello ahí para los que cuentan camellos. Es la escena del pozo. Eliezer, el damasceno, que era de Damasco, le está poniendo a prueba a Rebeca y le pide agua. Y Rebeca, tan complaciente, le dice, no solo para ti, también voy a darle agua a tus animales, a tus camellos. Fijaros qué chulo. Y aquí tenemos que lo han caracterizado como un árabe. Es muy bonita. Hay muchas fotos, hay muchas fotos, hay muchos cuadros, muchos clásicos han pintado esta escena. Bueno, Abraham busca esposa para Isaac, su hijo, y le dice que vaya a la tierra de su parentela, ¿vale? Como él había nacido en Harán, pues él se va hacia allá. Y no le dice que se vaya a Ur a buscar a una sumeria, no, sino que le dice que vaya a la tierra de su parentela, a la ciudad de Nacor, que significa entre los ríos. Aram Naharraim, ahí es donde tiene este lugar este episodio. Y he puesto otro cuadro, que es más moderno, del Chagall, pero aquí solamente hay un camello y la Rebeca, muy moderna y muy guapa, también está ahí cargando el cántaro. Todos los elementos están. Vamos a otro personaje. Se ve, veis quién es, ¿no? Raquel y Jacob. Jacob, bueno, han pasado muchas cosas antes de esta escena. Jacob ha engañado a su padre, se ha hecho pasar por su hermano, le ha robado los privilegios de la primogenitura y bueno, ha robado la identidad. Hablábamos antes de identidad. Y cuando viene Esaú y no hay nada para mí, ya no queda ninguna bendición para mí, recordáis la historia, ¿verdad? Es triste, bueno, a mí da penita. Pero Rebeca le dice, vete de aquí hasta que a tu padre, a tu hermano se le pase porque es que te quiere matar. Y entonces vete a la tierra de mi familia y vete y busca una esposa por allí. Tampoco estaba muy harta de las nueras que tenía y no quería que fuera de esa zona, quería fuera de la zona de su familia. Así que se va a Labán, a donde vivía Labán, a casa de Betuel, que era el abuelo materno. Pero después, una vez ha pasado esta escena, él ya no va, no sigue por el camino del mar, sino que se va por otra zona, se va a la tierra de los orientales, se va hacia Edom y allí es donde va a encontrarse con su hermano Esaú y primero manda los ganados, le manda regalos, pero bueno, se reconcilian. Y aquí tenemos la escena que está Jacob saliendo de la casa de Labán con toda la prole, que tiene un montón de hijos, y aquí el camello, otro camello, otro camello. Hay muchos camellos, porque los camellos eran animales muy bien valorados y muy útiles para transportar y para desplazarse.
Ahora voy a hacer un pequeño inciso que dicen que no, que los camellos todavía no estaban domesticados en aquella época. Pero he leído que Abraham venía de un sitio donde sí que había camellos. Y cuando revisió también camellos de Egipto, allí también había camellos, que puede ser que en aquel tiempo en Israel no hubiera, pero sí que los hubo, y que porque venían de fuera. O sea que es lícito poner camellos. Y entonces, bueno, cuando Isaac, aquí paso a la siguiente, aquí vestidos a la época del pintor, pero esta escena es la reconciliación de Jacob y Esaú. Esaú, un hombre de guerra, va armado y Jacob, humillado, está en el suelo, como perdóname, perdóname. Detrás se ve a las mujeres, las esposas, los niños. Bueno, es una escena muy bonita, ¿no? De la reconciliación. Pero recordad cuando Isaac ciego le pregunta a Jacob, ¿quién eres tú? Y cuando le pregunta, ¿quién eres tú? Está preguntando sobre su identidad. Y uno, bueno, uno engaña. Y cuando llega el otro dice, no, si soy yo. Ay, las palabras tenían mucho poder. La bendición la había recibido quien no debía y habían estado alteradas. Las palabras son un sello y funcionan como un contrato. Esto de las bendiciones era muy importante y tenía mucho poder. Bien, ahora vamos a pasar a otro personaje. ¿Quién toca? Seguro que ya sabéis pensando quién va a ser el siguiente. José. José, su padre lo había distinguido con una túnica de colores, lo había hecho especial, le había dado unos honores que los demás no tenían. Y el padre le dice, bueno, ve a buscar a tus hermanos, que hace días que no los vemos. José sabe muy bien quién es el hijo de Jacob, el favorito, y se va con una misión de su padre, está muy claro. Pero pregunta, no los encuentra y alguien le dice, están en Dotán. Dotán es una zona, es una localidad que está cerca de la ruta de las caravanas. Y, y entonces va hasta allí, los hermanos lo ven y mira, aquí viene el soñador, conocemos bien la historia. Y planean matarle, pero bueno, lo meten en la cisterna y estaban comiendo, como quien, nada, no es una cosa importante lo que está pasando, pero ven pasar una caravana de ismaelitas. ¿Por dónde va esa caravana? Por el camino del mar. Es que están pasando, todo está pasando en aquel lugar. Y esa caravana dice que iban cargados y que iban a Egipto. Así que José, que sabía muy bien quién era, que tenía una túnica que lo distinguía de todos los demás, que tenía una identidad súper clara, es vendido en Egipto y ya no es nadie. Sin su túnica, sin sus referencias, sin sus padres, ya no es nadie. Bien, es triste esta historia, pero sabemos que acaba bien. Aquí tenemos otro cuadro. Este es un grabado del Gustave Doré, a mí me gusta mucho. Bueno, José debe de ser este aquí, los hermanos, ahí están los hermanos contando los dineros que les han dado. Bueno, en los cuadros hay que ponerlo todo y es un lenguaje que también nos ayuda mucho a comprender y cómo ven los artistas y cómo comprenden estos relatos bíblicos. Bien, otro que está en la ruta de las caravanas. Y ahora llegamos a otro personaje, pero este no va por la ruta de las caravanas. Moisés no tomó este camino. Este cuadro es de la salida de Egipto. Fijaros, Egipto, como lo ponen súper magnífico y tan grande. Allá al fondo, no sé si veis las pirámides, porque hay que meterlo todo en el cuadro, hay que meterlo todo en el cuadro para que nos situemos, sepamos muy bien dónde estamos. Pues bien, Moisés, lo dice el relato, no fue por la ruta de los filisteos, sino que fue por otro camino, y ya sabemos ese camino tan largo como 40 años estuvieron en este otro camino. Pero sí que cita que no fueron por la ruta de los filisteos, ese camino existía.
Vale. Ahora esta historia está un poco aquí de pasada, pero la he colocado porque es el episodio de Eliseo y los sirios, cuando Siria está atacando a Israel y entonces decían, pero ¿qué pasa? Que vayamos donde vayamos, no están allí los de Israel, ya se han movido. Hay alguien de entre vosotros que es un espía y que le avisa de nuestros movimientos al rey y entonces los otros ya se han ido. Y la razón era es que había un profeta que Eliseo les avisaba de por aquí no, por aquí sí, y evitaban de esta manera la guerra. Resulta que el rey quiere saber dónde está este profeta y este profeta estaba en Dotán. Dotán era el sitio donde también estaba José, donde estaban los hermanos de José. Así que también lo colocamos en esta ruta. Eliseo estaba en Dotán. Bueno, pues aquí está. La historia acaba muy bien porque quedan cegados por una luz y entonces los tiene que guiar y acaba con un festín la historia, no acaba con sangre. Vale, ahora no se ve bien, qué pena, pero hay otros personajes que también están usando este camino. No lo dice la Biblia, pero esta es la Sagrada Familia huyendo a Egipto por la persecución de Herodes. Ellos fueron a Egipto, pues no van a ir a campo otra vez. Yo me imagino que irían por este camino y también aquí lo he colocado. Y ahora vamos ya Jesús ya se ha hecho mayor y empieza su ministerio en Galilea. Volvemos otra vez a la Vía Maris, ¿verdad que salía a Galilea? Galilea de los gentiles, Galilea, aquel sitio que estaba en oscuridad. Pues allí en Galilea está la ciudad de Capernaum y Capernaum es una ciudad, bueno, nosotros diríamos que es un pueblo porque unos 1.500, 3.000 habitantes no es que sea una gran ciudad, pero estaba allí, a la orilla del lago, y sí, y era muy importante por su situación, porque cuando el camino del mar iba o bien hasta Fenicia o bien giraba hacia Oriente, aquí lo vemos, pam, pasaba, aquí está Nazaret, pasaba por Capernaum. Capernaum, ¿no suena? Y el principio del ministerio de Jesús ocurre en Capernaum. ¿Por qué elige este sitio? Bueno, los discípulos, unos cuantos eran de allí. Andrés, Pedro, Felipe, también, bueno, Leví también estaba cobrando impuestos, también trabajaba allí, seguramente también era de por allí. ¿Y por qué se va Jesús a Capernaum? Pues se va a Galilea. La verdad es que Nazaret era un pueblo pequeñito, que no tenía muy buena fama, porque ya decís lo que dice Nazaret, de ahí puede salir algo bueno, pero bueno, Nazaret es un pueblo pequeño y, y Capernaum, ahí en la orilla del mar, que no es un mar, es un lago con agua salada, con agua dulce, pues allí es donde Jesús va a empezar su ministerio. Pero empieza en Caná, que está un poquito más abajo. Pero ¿por qué se va allí, a Capernaum? Bueno, había predicado en Nazaret y bueno, casi lo apedrean. Habían arrestado a Juan, a su primo. Herodes Antipas lo había apedreado. ¿No? Capernaum era una ciudad más grande, una ciudad más relevante que la insignificante Nazaret. Y desde Capernaum se podía mover y se podía desplazar a otras ciudades, pero por barca. ¿Veis? Por barca puedes ir, ahí se me pasan cosas. Puedes ir a Tiberias, puedes ir a Betsaida, podías moverte por estas ciudades. Bueno, pues Capernaum está también en la Vía Maris, en el camino del mar. Esta población estaba tan bien situada y tenía siempre una corriente de viajeros que iban. Así que el mensaje de Jesús se podía difundir. Era como un río de información porque la gente caminaba y la gente iba hablando, iba explicando todo lo que estaba pasando en Galilea. Era un buen punto de difusión. Y Jesús también va allí para que se cumpla la profecía. Cuando lees el texto en Mateo 4, del 12 al 17, está totalmente igual lo que habíamos leído antes de Isaías. Tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesús era la luz, y Jesús había llegado a aquel lugar, y había empezado ahí su ministerio, y su ministerio se divulgó gracias a los caminantes, a los viajeros que transitaron todos aquellos caminos. Así que en aquel pueblo oscuro brilló la luz, se cumplió la profecía. Bien, sigo un poquito más, Jesús caminando, y este no podía faltar, Pablo. Pablo, que había reunido cartas para ir a perseguir a los del camino, a la secta del camino, que iban por los caminos y que no paraban de expandir aquellas buenas nuevas que a Pablo no le parecían nada buenas, con su afán de pureza y de rigor. Pues iba a perseguir a los de la secta y iba con cartas a Damasco. Estamos en el camino, ¿eh? Estamos en la Vía Maris. Me ha costado un montón encontrar un cuadro donde no hubiera un caballo, porque la tradición dice que había un caballo y que se cayó del caballo. Pues no hay caballo. En el texto lo lees y no hay ningún caballo. Se cayó la luz. Igual sí que lo había, pero el texto no lo dice. Pero todos los pintores ponen caballos, caballos y al pobre en el suelo. Así que Pablo cegado cuando aquella luz le cegó. Pablo, ¿por qué me persigues? En aquel camino también encontró su identidad. Bueno, hay más textos que hablan del camino, hay más textos que hablan de este camino que es la vía Maris, ¿no? En el Apocalipsis, esta es la del final. En el Apocalipsis, en el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates y entonces, bueno, para que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Bueno, después Megido, Armagedón. También ahí se libran grandes batallas y también es un lugar que está en el camino. Es el lugar donde tienes que tomar la bifurcación, o vas para aquí o para allá. Bueno, hay un montón de cosas que pasan en este camino y unos cuantos personajes de la Biblia que transitan este camino. Por eso me gustó juntarlos, porque cada una de estas personas tienen su encuentro, tienen su momento, tienen algo pasa en este camino, en este transitar que les marca, ¿no? Que les da identidad. Muéstranos al Padre. Dice el texto, queremos saber quiénes somos, pero Jesús, ¿qué dice? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el camino y ahí es donde me voy a quedar, porque nuestro camino es a través de Jesús. Queremos conocer al Padre, pero sabemos que Jesús es el camino para conocer. Nosotros entonces también estamos de paso, estamos de camino, somos nómadas, somos errantes, y estamos de camino a aquella ciudad que Dios edifica, que no tiene cimientos, que permanecerá para siempre. Y el llegar a aquel destino, porque sabemos dónde vamos, es por Jesús, a través de Jesús. Hasta aquí. Habéis aprendido algo de geografía, ¿no? Hemos estado en el pasado y hemos visto un camino muy transitado. Bueno, seguimos nuestro camino.